Diputada Camaño, tiene la palabra. Bueno, gracias. Buen día, ministro, viceministro, bienvenidos. Yo creo que el error más grande que cometieron los constituyentes del año 94 fue dejar este instituto que tiene una importancia vital en el ámbito del poder judicial a expensas de las coyunturas del poder legislativo. Es un organismo que puede funcionar perfectamente si pudiéramos ordenar y coordinar y, sobre todas las cosas, llegar a los consensos totales, que fue un poco lo que ocurrió con la primera ley que legisló en torno al organismo. No todos pensaban igual y, sin embargo, lograron de diferente forma llegar a esta interpretación que de alguna manera fue el paso inicial entre un sistema y otro. Un sistema que en el 114 lo que hace es quitarle poder al poder. Por eso es un organismo de tanto conflicto, porque le quita poder efectivamente a la Corte Suprema de Justicia, ordenando que este organismo tenga el poder de administración y reglamentación, le quita poder al Poder Legislativo, porque ordena que este organismo sea el que seleccione y el que discipline a los jueces, acuse, con lo cual fue una excelente idea la de los diputados y senadores de ese momento que, venciendo todas las diferencias políticas, tuvieron la capacidad del diálogo y la capacidad de acordar cómo debía ser el esquema de este organismo. Y esto es lo que me hace lamentar esta media sanción, porque esto debió buscarse en el Senado. El Senado debió ser el primer lugar en donde debía haberse convocado a todas las fuerzas políticas para que esta ley tenga la fortaleza de ser una ley que venga a tutelar en torno a este importante instituto con la espalda que tiene la dirigencia política. Porque de eso se trata lo que a veces nos olvidamos y que los abogados conocemos muy bien cuando estudiamos instituciones, que es el check and balance, que es mucho más importante que cualquier otro concepto. Los otros conceptos a veces resultan retóricos. Pero lograr el equilibrio y el balanceo entre los tres poderes del Estado es lo único que nos garantiza institucionalidad. Y la realidad es que nosotros hoy tenemos rota la institucionalidad. Ministro, yo no creo que la Corte, esa convocatoria que usted nos hace, el Congreso no puede avalar lo que hizo la Corte. Ningún poder del Estado tiene autoridad para avalar lo que hace la Corte. Los fallos de la Corte se obedecen. Y este creo que es uno de los primeros problemas que tenemos. Lo podemos cuestionar, por supuesto, pero lo obedecemos. Y creo que de alguna manera es lo que ha ocurrido, por lo menos en el Consejo de la Magistratura, donde más allá de las diferencias, lo que hicimos fue cumplir con el fallo de la Corte. No estoy de acuerdo con que la Corte creó una nueva norma. La Corte remite a la norma anterior. La Corte remite a la norma anterior por la sencilla razón de que consideró inconstitucional algunos artículos de la norma actual. ¿Y por qué consideró inconstitucional estos artículos? Porque hay un afectado que recurrió a la justicia en busca de sus derechos, en este caso el estamento de los abogados. Y la Corte le dio la razón. Efectivamente, nosotros, cuando hacemos las normas, a veces en la visión política, en la búsqueda política de la constitucionalidad, imponemos mayorías. Y cuando imponemos mayorías pasan estas cosas. La oposición dice, es inconstitucional tal artículo, el oficialismo tiene el voto, levantan las manos, después no se quejen.
porque la otra constitucionalidad que se revisa es la jurídica. Y ahí no hay aprete que valga. Ahí se revisa la inconstitucionalidad jurídica. Seamos más conscientes a la hora de revisar la inconstitucionalidad con la visión del dirigente político. Seamos más responsables, diría yo. Seamos oficialismo u oposición. Porque está claro cuando la norma viene con una inconstitucionalidad. Solamente hay que leer la Constitución y ahí nos damos cuenta. A lo sumo algunas interpretaciones. Por eso digo, señor presidente, ministro, no podemos tomar nosotros como argumento el razonamiento individual de uno de los miembros de la Corte, porque además es un cuerpo colegiado y hay un razonamiento jurídico de mayoría que es el que nos tiene que guiar para el cumplimiento del fallo. De hecho, cuando se dice la Corte legisló, miren, yo estoy cansada de que legisle el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial en todos los estamentos. De hecho, le estoy pidiendo al presidente de la Cámara que hagamos un proceso de seguimiento de las normas para que nos demos cuenta de qué manera se distorsiona en cualquier curva lo que nosotros escribimos y consensuamos acá. Hay otras cuestiones en las que, a tenor de la observación del ministro, podríamos decir que la Corte legisló. El caso de las subrogancias, por ejemplo. O nos olvidamos en Rosa y Uriarte, en donde la Corte efectivamente, frente a la urgencia, decidió legislar. ¿O qué es el riachuelo? ¿No es legislación y ejecución a la misma vez? Entonces, señor presidente, señor ministro, por favor, dejemos de lado hacer la observación de lo que es el Poder Judicial y fundamentalmente ese instituto tan importante que todos debemos cuidar, que es la Corte Suprema de Justicia, más allá de cuáles son los miembros que la integran, porque además la Constitución también nos da las herramientas para que si hay alguna venalidad en alguno de los miembros, podamos sacarlos de la Corte. Está el juicio político. Pero mientras tanto, seamos respetuosos de las instituciones, por favor. A ver, primer fallo de la media sanción del Senado, falta de consenso. No podemos pensar que podemos avanzar en esta Cámara si no hay un consenso de las fuerzas políticas. No podemos pensarlo. Porque vamos a tener otra vez otro revés judicial. Hay algunas cuestiones de la media sanción que las voy a mencionar. Dicho esto, que me parece que es absolutamente taxativo, yo creo que la Corte tiene que estar y tiene que tener un rol. Por la sencilla razón de que se trata de quien tiene la mejor observación respecto a la administración y a los reglamentos. Si nosotros no logramos que en consuno ese Consejo, que tiene distintos estamentos, trabaje con la Corte Suprema de Justicia, estamos poniéndole una piedra en el zapato al funcionamiento del Poder Judicial. No se trata de la Corte. La Corte siempre se va a pelear con el Poder Ejecutivo de turno. Yo lo he vivido, tengo algunos años de más y no encontré ningún Poder Ejecutivo que no tuviera algún referente hablando mal de alguien de la Corte, aunque a veces, presentando juicios políticos, han habido varios, y de todas las fuerzas políticas, a algún miembro de la Corte. Esto es normal. Ahora, si queremos legislar pensando cómo le restamos el poder, eliminamos su poder, creo que cometemos un error. La Corte tiene que estar en el Consejo por la sencilla razón que la Corte, al administrar la justicia, administra los intereses de cada una de las instancias del Poder Judicial. ¿Quién mejor que la Corte para conocer lo que está ocurriendo en cada Cámara, en cada tribunal, en cada lugar donde hay una Cámara? No solamente desde el punto de vista
del tratamiento jurídico de los casos, sino también desde el punto de vista de las necesidades y la administración que se están haciendo en cada Cámara y en cada tribunal de los recursos y el personal. Tiene que poder haber un andar conjunto del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que enriquecer esa relación. Mire, ministro, nosotros lo comprobamos en la pandemia. Andábamos retiroteados con la Corte, los 13. Ahora, cuando llegó la pandemia y el país estuvo en crisis, nos olvidamos de todo. Y pudimos coordinar con la Corte el soporte tecnológico que estaba necesitando el Poder Judicial de la Nación. No hubo necesidad de escribir ningún papel. Simplemente nos pusimos de acuerdo, el presidente en ese momento, no sé si era Molea o era Lugones, el cuerpo en pleno, y pudimos brindar el servicio tecnológico para que la justicia siga funcionando. La Corte tiene que estar y tiene que tener un lugar, tiene que tener un rol en el Consejo de la Magistratura. ¿Tiene que estar la cuestión de género? Sí. Y la verdad que la media sanción viene bastante mezquina con el tema. En el Consejo de la Magistratura avanzamos mucho más con el tema de paridad. Los 13 consejeros que integrábamos el Consejo de la Magistratura tuvimos presente la política de perspectiva de género y la aplicamos en los reglamentos. Tiene que haber transparencia y tiene que haber un mecanismo de transparencia real, controlable. No podemos dejar muchas cosas que se dejan para la reglamentación en manos de la reglamentación. Tiene que estar en la norma. Y después hay algunas cosas que forman parte de lo que yo creo que tiene como problema la media sanción por la falta de trabajo real, honesto, sincero y comprometido de toda la dirigencia política en el Senado. Mire, les doy algún ejemplo, no me voy a extender. En la Comisión de Selección y Escuela Judicial, de los 11 miembros que la ley manda conformar, según los requisitos que se piden para ser miembro del Consejo, 7 de esos miembros podrían no cumplir las condiciones que se exigen de los postulantes, o por no ser abogado o por no tener la edad y la antigüedad exigida para ellos. En disciplina, de sus 12 miembros, 9 no podrían cumplir las condiciones exigidas para ser juez. Bueno, y la Comisión de Asuntos Federales, que efectivamente, y ahí es donde yo creo que solemos confundirnos y hacemos algunas cosas a veces por buscar los acuerdos, que no es correcta. Nosotros tenemos un federalismo de concertación, así se llama en nuestra Constitución. Y muchas veces, en esto de parecer federales pero no serlo, llevamos a que algunas normas tengan este tipo de institutos. Me da la impresión que no se alcanza a comprender, en definitiva, qué estuvieron pensando nuestros constituyentes en 1853, cuando, dejando en manos de las provincias la justicia ordinaria, crearon el fuero federal. ¿Qué es el fuero federal a la República? Yo tengo para mí, a veces lo charlo con alguien que sabe un poco más que yo, que de alguna manera el fuero federal es el ámbito de fortalecimiento y conservación de la integralidad de la Argentina como nación. Yo para mí el fuero federal, presidente y ministro, no es el que tiene las causas de fulano, de sultano o de mengano. Para mí el fuero federal es uno de los institutos de nuestra República más importante, aun cuando se lo pueda criticar que no tiene representación. Yo no critico la falta de representación, yo creo que la falta de representación es lo que le da la fortaleza. Y sí, efectivamente, hay jueces venales, hay jueces corruptos, hay jueces que merecerían ser eyectados del Poder Judicial. Pero nosotros tenemos que defender el Poder Judicial de la Nación
porque vuelvo a reiterar, más allá de quienes lo integren, tiene a su cargo sostenernos a lo largo de los años como nación. No sé cómo en el proyecto que usted menciona están todas las instancias. Yo de la simple lectura advierto que no está incorporada a la Corte Suprema de Justicia, que además creo que debe estar incorporada y debe tener un rol importante. No acuerdo con mis colegas de Cambiemos o con algunos colegas que deba presidir, porque creo que la presidencia de la Corte le quita el equilibrio que dice el 114, porque además, los muchachos que lograron el acuerdo en el 97 hicieron un ricorsi en la ley que es muy interesante. Ese ricorsi está vinculado a quien administra. Entonces, el administrador es la figura más importante de la antigua ley, porque es el que tiene detalladamente sus funciones y es el que administra el Poder Judicial. El administrador debe ser propuesto por el presidente del Consejo de la Magistratura. Si nosotros decimos que el presidente del Consejo de la Magistratura es obligatoriamente y por ley el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que estamos diciendo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia administra por sobre los otros consejeros. Por eso digo que tiene que tener funciones, que las funciones tienen que estar vinculadas con la administración para una perfecta coordinación con el Instituto Consejo de la Magistratura, pero que no debe presidir. Me lo imagino presidiendo la Comisión de Administración, pero creo que eso es lo que debíamos haber discutido las fuerzas políticas todas y habernos puesto de acuerdo en el Senado. Porque, ministro, tenemos un problema. Tenemos una media sanción y nadie nos asegura que si nosotros la corregimos acá, cuando vaya al Senado, el Senado no insistirá con esta ley que francamente es inconstitucional y está muy mal redactada. Gracias.